Soy la arquitecta María Celeste Sicardi, representante, socia fundadora y directora general de Sicardi Asociados, que hoy, después de 38 años de ejercicio profesional, estamos llevando adelante un estudio de arquitectura sustentable especializados en madera. Con mi socio hacemos desarrollos que tienen que ver con un gran confort y eficiencia energética en todas las propiedades. Esta casa que ven aquí fue un encargo de una colega, amiga, arquitecta de Mar del Plata. Vinimos a visitar a Alejandra y conocer el sitio que ella había elegido para emplazar al granero. La verdad que nos encontramos con un entorno totalmente armónico, muy buenas las proporciones de la casa principal, porque esta vivienda acompaña a una casa principal. Y bueno, muy cuidada la forestación, la verdad que mucha armonía, y fue muy fácil adaptarnos porque es como que hablábamos el mismo lenguaje. Bueno, hola, yo soy Facu, diseñador industrial, socio del estudio. Aporto el pensamiento sistémico en el sistema constructivo de entramado de madera y también desarrollo todo el mobiliario interior y algunos diseños específicos como los cerramientos de esta cabaña. El aporte que hizo Estudio Sicardi en este proyecto colaborativo tuvo más que ver, junto con el estudio Madera Estructural, que hace la verificación estructural de las piezas de madera, en generar todo el proyecto ejecutivo, la construcción y la administración de la obra. En este caso, esta fachada tan alta y la casa, al ser pequeña, faltaban muros perpendiculares para poder arriostrar, y se generó dentro de lo que es la trama de madera, unas cerchas verticales que suelen ser siempre horizontales en este sentido, y eso verificó el reglamento de construcciones en madera. Y estando ya en los interiores, lo que más procuramos, como es una zona con mucho frío, un invierno muy largo, es tener mucho contacto con el exterior. Entonces se buscó que la luz pueda entrar en diferentes horas del día a través de los distintos aventanamientos que se pueden ir viendo, y esta doble altura que se genera acá, que acompaña la linealidad de los árboles que hay junto a la terraza. La elección de los materiales interiores también fue en conjunto. Sugerimos desde la parte arquitectónica maderas combinadas con aberturas metálicas. Había una paleta de colores definida por la propietaria, todo en blanco y negro, y acoplamos la madera, que nos pareció que con esos tres tonos podíamos resolver una situación sólida, minimalista y muy cálida. Generamos siempre una armonía, como si fuera una melodía entre llenos y vacíos, a recorrer toda la vivienda, que permite también, con diferentes alturas y diferentes visuales, permitir que el sol vaya entrando en distintos sectores de la casa, como para que la experiencia interna a lo largo del día sea enriquecedora en cada rinconcito. Uno de los retos más importantes que tuvimos fue poder cumplir todas las expectativas de los propietarios, porque bueno, tenían, si bien por un lado es muy fácil cuando traen la idea muy clara, estábamos hablando de dos personas muy ligadas con la estética y con un gusto muy refinado. Entonces uno pone la vara muy alta, y tratar de cumplir todas las expectativas fue uno de los retos más relevantes. Visito la casa, la verdad que me atrae mucho sentarme en la galería, sobre todo en la mañana, cuando el sol tibio te permite estar ahí confortablemente en una charla.
El proyecto en su totalidad nos representa al estudio porque es un proyecto simple, aunque tenga una complejidad constructiva. Desde el punto de vista de las resoluciones se logró hacerlo de manera simple y nos representa en realidad todo, porque cumplimos con que sea una obra sustentable desde el punto de vista de la eficiencia energética. Estamos cumpliendo con una estética minimalista como somos nosotros, desde el punto de vista de que no haya demasiados colores base en la paleta elegida para los materiales, fibras naturales en todos los elementos y bueno, espacios pensados para el disfrute, que son cómodos y simples, con mucha armonía estética. Por lo general, en todas las obras que desarrollamos nos sucede que los propietarios, a medida que uno va avanzando en la construcción, van como entendiendo el espacio y van cambiando algunas cosas. En este caso, como Ale también es arquitecta, el espacio estaba bien comprendido de entrada y no hubo cambios. Lo que sí hubo fueron agregados, alguna que otra aventanamiento y toda la galería exterior con el deck y ese banco o baranda que le da su identidad a la cabaña. Aprendimos haciendo este granero, reforzamos la condición que traíamos y parte de nuestros objetivos como estudio de trabajar en equipo. En este caso, muy interesante la interacción que tuvimos con los propietarios todo el tiempo, así que aprendimos a reforzar esa idea de que en equipo los resultados son mejores. El lugar de la casa que más elijo es el rinconcito de la galería cuando el sol da a la mañana. Es una vivienda pensada, planificada y ejecutada para que perdure en el tiempo, sin límites. Son sistemas constructivos muy nobles y creemos que los propietarios, usándola, que ya tenemos los reportes de la gran sorpresa que se han llevado por la eficiencia energética, creo que a lo largo de los años van a estar cada vez más convencidos que eligieron un sistema constructivo noble y que le da los resultados que buscaban. Nosotros hacemos casas para ser habitadas en su plenitud. Lo que más necesitamos que se cumpla es que tengan experiencias de reunión, familiares, también en soledad, y que todos los espacios sean propositivos de generar encuentros saludables. Como todas las obras que hacemos, creemos que esta casa también nos representa desde el punto de vista artístico, plástico, compositivo y por sobre todo simple, sustentable y sólida.